estatal frente a la tenaz resistencia de 3 grupos guerrilleros. El príncipe Sihanouk quisiera volver a ocupar su trono aceptando la invitación del gobierno de Phnom Penh, pero teme hacerlo sin la garantía de que los Khmeres rojos de Pol Pot abandonen las armas a cambio de un lugar al sol del poder. Y la guerra continúa ensangrentando a Camboya mientras las negociaciones políticas están paralizadas. La marcha de las tropas vietnamitas y el anuncio de una ofensiva guerrillera para forzar las conversaciones de paz tantas veces fracasadas han sumido a los camboyanos en la incertidumbre. Pero seguramente quienes sienten más hondo el temor al futuro son los colonos vietnamitas. Vietnam los utilizó para reforzar su posición en Camboya y disponer así de cuadros medios con que apuntalar una economía que tuvo que partir de cero. Ahora, esos colonos aguardan el desarrollo de los acontecimientos y ahogan sus miedos en alcohol, bajo las luces y las estridencias de las discotecas que han vuelto a abrirse en Phnom Penh tras el levantamiento del toque de queda. Para ellos, la guerra ha sido siempre algo lejano en lo que más valía no pensar. La guerra, sin embargo, está en la mente de todos. En la frontera de Tailandia se combate con dureza, aunque el régimen de Phnom Penh, por boca de su ministro de Defensa, minimiza la ofensiva guerrillera y asegura que su gobierno será capaz de resistir, aunque las tropas vietnamitas se hayan ido. Para resistir se ha creado un nuevo ejército nacional a cuyas maniobras con fuego real fuimos invitados los periodistas. Su fuerza efectiva, como su moral de combate, constituye una incógnita, ya que hasta ahora han sido los vietnamitas quienes han llevado todo el peso de la guerra. Pero en las filas de la guerrilla habrá de pesar también el factor nacional, porque ya no se lucha contra un ejército extranjero, sino entre camboyanos. El primer ministro Hun Sen no se cansa de repetir que desea encontrar una salida política al conflicto, que está dispuesto a dejar la jefatura del Estado en manos del príncipe Sihanouk y a convocar elecciones libres, pero se niega a pactar con los responsables del terror bajo el régimen de Pol Pot, y su gobierno permanece internacionalmente aislado mientras la coalición guerrillera ocupa el asiento de Camboya en la ONU. Que las tropas vietnamitas han evacuado Camboya es un hecho registrado por las cámaras de televisión de todo el mundo. Los periodistas pudimos acompañar a los soldados desde sus cuarteles hasta la misma línea fronteriza en su masiva vuelta a casa. Y aunque se discuta si quedan asesores militares o si los colonos vietnamitas enmascaran grupos de defensa, lo cierto es que el ejército de Vietnam se ha marchado. Y ello representa un importante cambio político en la situación de Camboya. Vietnam no podía aguantar más el peso de la guerra. La vejez del material exhibido en la evacuación muestra la pobreza de unas fuerzas armadas que han consumido gran parte del presupuesto nacional en su aventura camboyana. Ahora, el último gasto será repatriar varios miles de cadáveres. $4 millones para desenterrar y transportar a quienes cayeron y fueron sepultados en frentes lejanos, en las inhóspitas zonas montañosas o en la espesura de la selva junto a la frontera de Tailandia. Tras cruzar las aguas del Mekong, el convoy vietnamita se dispone a efectuar su última parada. El mal estado de la carretera y del propio material móvil aconseja no circular durante la noche.
Así, con las últimas luces del día, los camiones forman una interminable hilera en la cuneta. Y los soldados, fatigados por 10 horas de viaje, hacinados en las carlingas bajo el sol, se disponen a dormir sobre el asfalto. Es ya el último esfuerzo, la última penalidad impuesta por una intervención militar que toca su fin. Cuando amanezca, la guerra será ya una lejana pesadilla, un recuerdo imborrable que se repetirá en 1000 tertulias, una medalla, acaso, para lucir en el pecho a la hora del paseo y una referencia de conducta en el momento de buscar trabajo. La vida de estos hombres empezó a cambiar radicalmente desde el momento de cruzar bajo el arco fronterizo de Vietnam, desde el momento en que dijeron su último adiós a Camboya. Después de 10 años de intervención militar, las tropas de Vietnam han abandonado Camboya, dejando a ese pequeño país asiático en una encrucijada incierta y, desde luego, ensangrentado por la guerra civil. La pasada semana, un gigantesco convoy militar con 20.000 soldados partió hacia la frontera con Vietnam. Un equipo de este programa de informe semanal viajó junto a este convoy y vivió con los soldados vietnamitas los momentos y además no siempre fáciles de esta retirada. Bandas de música, intercambio de honores y laureles. En todos los cuarteles de Camboya se han repetido esta semana las ceremonias del adiós. Se despedía al cuerpo expedicionario de Vietnam al cabo de 10 años largos de invasión militar. Una invasión condenable, como todas las intervenciones en suelo extranjero, pero que sirvió para acabar con una de las tiranías más oprobiosas del mundo, el régimen de Pol Pot, que había causado más de 1 millón de muertos entre sus propios ciudadanos. Solo por eso, Camboya despedía agradecida a las tropas del país vecino. Las historias que cuentan los soldados son siempre idénticas. Hablan del miedo pasado en los combates y de su alegría incontenible por volver a casa. Algunos de estos hombres han quemado hasta 10 años de sus vidas en las trincheras de la selva camboyana, disfrutando un solo permiso anual para visitar a sus familias. Por primera vez en mucho tiempo, los tanques hicieron su aparición en las calles de Phnom Penh, pero no provocaron alarma, sino simple curiosidad, ya que su presencia obedecía a los preparativos para el desfile de despedida. Durante años, el ejército vietnamita había sido casi invisible para los habitantes de la capital camboyana, permaneciendo confinado en los mismos frentes de lucha.
Los niños de Phnom Penh, nacidos y crecidos en la retaguardia de una guerra interminable, mostraban la misma fascinación que sufren los críos de todo el mundo ante la maquinaria bélica. Al anochecer del día 24, los carros de combate empezaron a agruparse en torno a la ciudad. Cientos de vehículos militares, millares de soldados afluían por todas las carreteras. Las tropas de Vietnam se disponían a pasar su penúltima noche en tierras de Camboya. Al borde del camino, los soldados buscaban un rincón donde dormir bajo las estrellas. Una larga marcha les esperaba al amanecer, una ruta de regreso a casa que otros muchos combatientes soñaron y nunca podrán hacer, porque más de 50.000 vietnamitas cayeron y quedaron sepultados en este país. Otro pesado tributo al dios de la guerra, pagado por un pueblo que apenas ha vivido momentos de paz durante el último medio siglo. El recuerdo de los camaradas muertos debió mezclarse con la alegría de los supervivientes a la hora de evocar miedos, nostalgias y proyectos en la última borrachera de la guerra. Con las primeras luces del día, las calles de Phnom Penh se llenaron de gente. Los niños habían dormido en los colegios y los funcionarios en las oficinas para poder formar desde muy temprano un largo cortejo de despedida a las fuerzas vietnamitas. Con ello, el gobierno de Camboya quería evidenciar dos cosas: el agradecimiento masivo a Vietnam por su ayuda militar y su propia capacidad de movilización popular. A la hora de las declaraciones, los centuriones de Vietnam evitan los términos invasión y retirada. Prefieren hablar con la lengua de madera de la política y dicen haber cumplido su misión internacionalista. Los conductores de los tanques, pese a tener la lección teórica bien aprendida, se expresan de otra forma y acaban siempre contando los años pasados en combate y las horas que aún les faltan para volver a casa. Por fin, el gigantesco convoy militar se pone definitivamente en marcha. Al son de músicas marciales y entre adioses emocionados, comienza la histórica salida del ejército que ha mantenido a este país bajo su control desde diciembre de 1978, apuntalando con las bayonetas el régimen político que sus propios tanques instalaron. Al cabo de 10 años de intervención militar en Camboya, los últimos 20.000 soldados vietnamitas vuelven a casa. Detrás dejan un país ensangrentado por la guerra y con un futuro político más que incierto. Al cabo de 20 años de tragedia política, Camboya es un país arrasado. No existen cifras precisas para cuantificar su economía ni para medir sus carencias de lo más elemental. Ni siquiera se conoce el total de su población, estimada en unos 6 millones, con 250.000 refugiados al otro lado de la frontera tailandesa. En todo caso, el nombre de Camboya aparece en la lista de los países más pobres del planeta. Y aunque no se disponga de estadísticas fiables, sus gentes han sufrido ya demasiadas muertes y abundantes miserias desde que los Estados Unidos extendieron a sus tierras la guerra de Vietnam. La aviación norteamericana bombardeó Camboya durante 160 días y noches, ininterrumpidamente, destruyendo buena parte de su infraestructura. Después, la guerra civil prosiguió la devastación del país. Y cuando la guerra acabó, en 1975, la enloquecida dictadura maoísta de Pol Pot causó el exterminio de una quinta parte de la población. A consecuencia de todo ello, Camboya pasó de ser una nación autosuficiente a padecer un déficit crónico de alimentos, viéndose detenida en su desarrollo y empujada violentamente atrás en la historia. El campo de exterminio de Tuol Sleng
convertido en museo del horror político, ofrece pruebas de una experiencia que ha marcado profundamente el alma camboyana. Bajo el régimen de Pol Pot, el país entero se convirtió en prisión. Se abolió la familia, se dividió a las gentes en rígidas categorías sociales, se confinó a la población en comunas agrarias, se prohibió la religión, la tortura se convirtió en método de gobierno. Fueron casi 4 años de sangrienta pesadilla que terminaron gracias a la intervención vietnamita. Hoy el Palacio Real de Phnom Penh permanece vacío. Durante 10 años, los vietnamitas han sostenido a un gobierno camboyano que ha puesto en pie un precario aparato estatal frente a la tenaz resistencia de 3 grupos guerrilleros. El príncipe Sihanouk quisiera volver a ocupar su trono, aceptando la invitación del gobierno de Phnom Penh, pero teme hacerlo sin la garantía de que los Khmeres rojos de Pol Pot abandonen las armas a cambio de un lugar al sol del poder. Y la guerra continúa ensangrentando a Camboya mientras las negociaciones políticas están paralizadas. La marcha de las tropas vietnamitas y el anuncio de una ofensiva guerrillera para forzar las conversaciones de paz tantas veces fracasadas han sumido a los camboyanos en la incertidumbre. Pero seguramente quienes sienten más hondo el temor al futuro son los colonos vietnamitas. Vietnam los utilizó para reforzar su posición en Camboya y disponer así de cuadros medios con que apuntalar una economía que tuvo que partir de cero. Ahora, esos colonos aguardan el desarrollo de los acontecimientos y ahogan sus miedos en alcohol, bajo las luces y las estridencias de las discotecas que han vuelto a abrirse en Phnom Penh tras el levantamiento del toque de queda. Para ellos, la guerra ha sido siempre algo lejano en lo que más valía no pensar. La guerra, sin embargo, está en la mente de todos. En la frontera de Tailandia se combate con dureza, aunque el régimen de Phnom Penh, por boca de su ministro de Defensa, minimiza la ofensiva guerrillera y asegura que su gobierno será capaz de resistir, aunque las tropas vietnamitas se hayan ido. Para resistir se ha creado un nuevo ejército nacional a cuyas maniobras con fuego real fuimos invitados los periodistas. Su fuerza efectiva, como su moral de combate, constituye una incógnita, ya que hasta ahora han sido los vietnamitas quienes han llevado todo el peso de la guerra. Pero en las filas de la guerrilla habrá de pesar también el factor nacional, porque ya no se lucha contra un ejército extranjero, sino entre camboyanos. El primer ministro Hun Sen no se cansa de repetir que desea encontrar una salida política al conflicto, que está dispuesto a dejar la jefatura del Estado en manos del príncipe Sihanouk y a convocar elecciones libres, pero se niega a pactar con los responsables del terror bajo el régimen de Pol Pot, y su gobierno permanece internacionalmente aislado mientras la coalición guerrillera ocupa el asiento de Camboya en la ONU. Que las tropas vietnamitas han evacuado Camboya es un hecho registrado por las cámaras de televisión de todo el mundo. Los periodistas pudimos acompañar a los soldados desde sus cuarteles hasta la misma línea fronteriza en su masiva vuelta a casa. Y aunque se discuta si quedan asesores militares o si los colonos vietnamitas enmascaran grupos de defensa, lo cierto es que el ejército de Vietnam se ha marchado. Y ello representa un importante cambio político en la situación de Camboya. Vietnam no podía aguantar más el peso de la guerra. La vejez del material exhibido en la evacuación muestra la pobreza de unas fuerzas armadas que han consumido gran parte del presupuesto nacional en su aventura camboyana. Ahora, el último gasto será repatriar varios miles de cadáveres.
$4 millones para desenterrar y transportar a quienes cayeron y fueron sepultados en frentes lejanos, en las inhóspitas zonas montañosas o en la espesura de la selva junto a la frontera de Tailandia. Tras cruzar las aguas del Mekong, el convoy vietnamita se dispone a efectuar su última parada. El mal estado de la carretera y del propio material móvil aconseja no circular durante la noche. Así, con las últimas luces del día, los camiones forman una interminable hilera en la cuneta. Y los soldados, fatigados por 10 horas de viaje, hacinados en las carlingas bajo el sol, se disponen a dormir sobre el asfalto. Es ya el último esfuerzo, la última penalidad impuesta por una intervención militar que toca su fin. Cuando amanezca, la guerra será ya una lejana pesadilla, un recuerdo imborrable que se repetirá en 1000 tertulias, una medalla, acaso, para lucir en el pecho a la hora del paseo y una referencia de conducta en el momento de buscar trabajo. La vida de estos hombres empezó a cambiar radicalmente desde el momento de cruzar bajo el arco fronterizo de Vietnam, desde el momento en que dijeron su último adiós a Camboya.